Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este 16º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 12, versículos 13, 16 al 19. Salmo 85. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 al 27. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 43. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: No, que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Les propuso otra parábola: El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Hoy podemos definir la liturgia de este domingo 16 del tiempo ordinario como la liturgia que nos habla de el bien y el mal, que conviven en el mundo y en el corazón de cada uno de nosotros. Continuamos el discurso parabólico de Mateo, y hay que tener siempre en cuenta que las parábolas del Evangelio son narraciones breves que Jesús utiliza para anunciar los misterios del reino de los cielos. Mediante imágenes y situaciones de la vida cotidiana, el Señor quiere mostrarnos el verdadero fundamento de todas las cosas. Nos muestra al Dios que actúa, que entra en nuestras vidas y quiere tomarnos de la mano, decía el Papa Benedicto XVI en su libro de Jesús de Nazaret. El pasaje del Evangelio de hoy ofrece 3 parábolas con las que Jesús habla a la multitud sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos significa el señorío de Dios, el reinado de Dios, el acontecer de Dios en medio de nosotros. Y esto implica que su voluntad debe ser el criterio rector de nuestra existencia. Cielo no debe entenderse solo como la altura que se eleva sobre nosotros, ya que este espacio infinito también posee la forma de la interioridad del hombre. El cielo está entre nosotros. Cada uno de nosotros podrá construir entonces un cielo o un infierno. Ahora bien, centrémonos en la primera parábola, la del buen trigo y la cizaña. Jesús ilustra el problema del mal en el mundo y resalta la paciencia de Dios. ¿Cuánta paciencia tiene Dios con nosotros? Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia, porque haces uso de tu poder cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano y diste a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores.
escuchamos en la primera lectura del libro de la sabiduría. La historia se desarrolla en un campo con dos protagonistas opuestos. Por un lado, el dueño del campo, que representa a Dios y siembra la buena semilla, o más bien, la semilla bella, como dice el texto griego original. Por otro lado, el enemigo, que representa a Satanás y siembra la cizaña. Con el paso del tiempo, la cizaña crece entre el trigo y el dueño y sus siervos tienen actitudes diferentes al respecto. Los siervos quieren intervenir movidos por un buen sentimiento y un deseo presuntamente noble de erradicar el mal, y quieren arrancar la cizaña, como dice el Salmo 103 o 104, pues son motivados porque desaparezcan los malvados de la tierra, que se acaben los pecadores de la tierra y ya no existan más los impíos, dice el Salmo. Pero el dueño, preocupado principalmente por la seguridad del trigo, por su corazón indulgente, se opone diciendo: no, dejen que al arrancar la cizaña arrancan también el trigo. Con esta imagen Jesús compara el reino de los cielos con un campo de trigo para hacernos comprender que algo pequeño y oculto se siembra dentro de nosotros, algo que sin embargo posee una fuerza vital incontenible. A pesar de todos los obstáculos, la semilla se desarrollará y el fruto madurará. Este fruto será bueno solo si el terreno de la vida ha sido cultivado según la voluntad divina. Por esta razón, en la parábola del buen grano y la cizaña, Jesús nos advierte que después de que el amo hubo sembrado, mientras todos dormían, un enemigo intervino y sembró cizaña. Esto significa que debemos estar preparados para guardar la gracia recibida el día del bautismo, continuando alimentando nuestra fe en el Señor, que impide que el mal eche raíces. No olvidemos la recomendación del apóstol San Pedro en 1 Pedro 5:8. Tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No olvidemos que donde Dios no está, nada puede ser bueno. San Agustín, al comentar esta parábola, observa que muchos son primero cizaña y luego se convierten en buen grano, y añade: si a estas personas, cuando son malas, no se les tolera con paciencia, no lograrían el cambio digno de alabanza. En este mundo, el bien y el mal están tan entrelazados que es imposible separarlos y erradicar todo mal. Solo Dios puede hacerlo, y lo hará en el juicio final, que será indiscutiblemente un juicio donde imperará la misericordia de Dios, que escruta y conoce los corazones, los deseos y los pensamientos de cada uno de sus hijos. Dios sabe que en el hombre conviven el bien, porque Él lo hizo todo bueno o bello, y convive el mal, porque hay que contar con esa otra realidad que instintivamente empuja al hombre a obrar en contra del bien, los deseos, las atracciones, las decisiones. El Señor, que es la sabiduría encarnada, nos ayuda a comprender hoy que el bien y el mal no pueden identificarse con territorios definidos, ni con grupos humanos específicos. Estos son los buenos, estos son los malos, estos son los dignos, estos los indignos, estos son los puros y estos los impuros, como pensamos nosotros, o como diferenciamos nosotros. Nos dice que la línea divisoria entre el bien y el mal pasa por el corazón de cada persona, pasa por el corazón de cada uno de nosotros, es decir, todos somos pecadores, porque a todos nos mueven los deseos, pensamientos y decisiones. ¿Quién de nosotros no es pecador? ¿Quién de nosotros puede decir nunca he cometido un pecado? Nadie, porque todos somos pecadores y todos necesitamos la misericordia de Dios. Y podemos experimentar la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión, en la celebración de la Eucaristía y contemplando al crucificado, atravesado por nuestros pecados y por nuestras desobediencias. Todos necesitamos el perdón de nuestros pecados. Con esta parábola Jesús nos quiere dejar claro que no hay una sola persona en este mundo que sea totalmente buena, sin pecado, ni totalmente mala, tentada por el pecado, pues hasta la muerte tendremos que luchar contra el aguijón de la carne, dirá San Pablo. Todos somos buenos porque así nos creó el Padre, Señor del cielo y de la tierra, pero todos tenemos algo de mal en el corazón, pues somos barro y ceniza. Las parábolas de este domingo nos demuestran que en toda la historia sagrada Dios se muestra radicalmente diverso del hombre. Dios no tiene ninguna prisa y sabe esperar.
Respeta los tiempos del crecimiento del hombre sin perder jamás la confianza en la hechura de sus manos, porque todo ha salido bueno de ellas, pues Él conoce del barro del que estamos hechos y no podrá cambiar esta condición de la que Él se enamoró, como dice el Salmo 103, 8, 10, 14 y 2. Dice: clemente y compasivo es Yahvé, tardo a la cólera y lleno de amor. No nos trata según nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras culpas. Que Él sabe de qué estamos plasmados, se acuerda de que somos polvo. La paciencia de Dios, lo sabemos, se ha revelado plenamente en Jesús y Él nos la ha hecho comprender a través de las parábolas y Él mismo la ha encarnado y la vive en sí mismo, particularmente en la hora de la pasión, cuando pide al Padre el perdón para los enemigos y sobre todo la justificación, porque no saben lo que hacen. Por eso San Pedro podrá decir a esa comunidad del Asia Menor: la paciencia de Dios es nuestra salvación. Segunda Pedro 3:15. Es la invitación que hoy nos quiere hacer el Señor para que nosotros en los momentos de nuestras aflicciones, dificultades, tentaciones, cuando sintamos el peso de nuestros pecados, saquemos fuerzas de esta paciencia de Cristo y comprendamos que en medio de las debilidades podemos ser fuertes y así podamos ser sus colaboradores en la transformación de esta humanidad y en la creación del cielo y de la tierra nueva. Hoy se nos quiere invitar a ser pacientes como lo es Dios, a evitar decisiones prematuras respecto al crecimiento del trigo que representa todo el bien que hay en cada uno de nosotros, pues solo al final, cuando sea el tiempo de la siega, se verá la verdad de cada uno y las cizañas, porque Jesús habla en plural, pues son muchas, que representan el mal que también está en cada uno de nosotros, en cada corazón, serán apartadas, arrancadas, erradicadas y quemadas por el fuego del Espíritu que puede hacer todo nuevo, de tal manera que ya purificados y recreados podamos pasar a los graneros del cielo, pues nos debemos dar cuenta que ninguno de nosotros está en la capacidad de hacer el tamizaje o cernir el trigo sin caer en el error de hacer de pronto un juicio temerario, pues solo Dios conoce plenamente los corazones. Solo Dios sabe determinar la hora definitiva cuando todo esté al punto y sea pronta la siega. Por el momento es necesario esperar que sea el tiempo oportuno y saber esperar pacientemente como Dios sabe esperar para que nada se le pierda. Sabemos que tanto el trigo como la cizaña están mezclados en el mundo como en el corazón de cada uno de nosotros sin excepción. Sabemos de hecho que el pecado ejercita sobre nosotros su influencia negativa, llevándonos a consecuencias nefastas como el sufrimiento físico o espiritual y la muerte. Todos, como Pablo, experimentamos esa dura realidad que el apóstol expresa de manera dramática en la carta a los Romanos 7:19. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. También dice Pablo en Romanos 8, 19, 25, la creación en efecto fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Hasta aquí San Pablo. Así pues, tengamos en cuenta que a cada uno de nosotros el Señor nos invita a la paciencia. Conviene aceptar que el bien y el mal conviven en nosotros hasta el tiempo establecido por el Padre. Necesitamos imitar la paciencia de Dios, que sabe esperar e interviene solo en el momento más oportuno previsto por su designio de amor. Si presumimos de saber y querer erradicar y arrancar el mal que se anida en nuestros corazones, para gloriarnos de pertenecer al grupo de los buenos y de los puros, nos pondremos en el camino de los fariseos, ya sentenciados por Jesús al fracaso.
Necesitamos reconocer con humildad que solo Dios hace este trabajo de purificación en nosotros y que lo hace muy bien, siguiendo caminos insospechados y ritmos diversos de los nuestros. Dejemos que Él cumpla su obra en los tiempos y en los modos que considere oportunos para que podamos decir con San Pablo: estoy convencido de que quien inició en ustedes esta buena obra la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Que la Virgen María nos ayude a comprender en la realidad que nos rodea no solo la inmundicia y el mal, sino también el bien y la belleza. Que nos ayude a desenmascarar la obra de Satanás, pero sobre todo a confiar en la acción de Dios paciente y misericordioso, que hace fructífera la historia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, un buen descanso y una feliz semana en el Señor, y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.